Adelante, Miguel. Hola, buenas noches a todos. Pues yo le quiero rogar a mi amado Padre Universal que nos tenga a nosotros presentes en este momento, que nos inspire para poder comulgar con Él en oración, en adoración. Darles gracias también por las cosas que en la medida que le competen a Él, que nos las pueda otorgar, lo que sea temas espirituales, temas fraternales, temas de comunión con Él también. Y se me ocurre darle las gracias por todas estas cosas, como le doy las gracias también a su hijo, que yo le llamo Amor, a su hijo unigénito le llamo Amor. También le estoy muy agradecido a nuestro ajustador de pensamiento y a nuestro querido soberano también de nuestro universo local, Miguel Mitchell o Miquel, Joan Miguel de Nevadón. Me gustaría que tuviera en cuenta y en la medida que sea posible también que intente inculcar en las almas buenas paz y misericordia, entendimiento. Hay una gran guerra, hay más guerras, pero sobre todo hay una que nos atañe por aquí, por Europa, más indirectamente, y que indirectamente también le repercute económicamente a mucho mundo, a todo el mundo. Hay gente que está pasando hambre, gente que sufre. Pues también sería bueno que llegaran a un punto de entendimiento para que se llegara a un acuerdo de paz donde nadie pierda y todos ganen, un punto de encuentro común hacia sobre todo para paliar el sufrimiento y el hambre y todas las crisis que está ocasionando esta guerra. Gracias, Padre. En este caso voy a ser egoísta por haberme permitido el privilegio de haberte conocido a través del libro. Eres el sentido de mi vida y creo que el sentido de muchos más hermanos que estamos aquí en Urantia intentando progresar y ser cada día mejores para llegar hasta ti, Padre. Muchas gracias, un gran abrazo fuerte, te quiero y bendiciones para todos. Amén. Amén, Amén. amén. Miguel, Amén. gracias. Qué Así es y así hermosa será. oración. Qué linda oración, Miguel. Me llegó de verdad al corazón. Qué palabras Linda tan oración. sinceras. Mil gracias. Niña Esther, entramos en materia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Listo. Los temas que abordo, que pronto les traigo a ustedes es porque me sale la inquietud a mí personalmente. Entonces, realmente a mí no me interesa, o como dice por ahí, no me interesa el indio, me interesa la flecha en este caso. No me interesa quién entregó o cómo fueron entregados los documentos de la quinta revelación. Me interesa más el mensaje que aborda y em, toda la información que contiene. Y así fue como empecé. Realmente en el año 2015, cuando yo empecé a leer el libro y empecé a unirme a los grupos de estudio, lo hice sin interrogar cómo había llegado el documento, quién lo había escrito y cómo, por qué lo había escrito, si era verdad o era mentira. Realmente para mí eso no fue relevante y, y no lo es aún. Sin embargo, a raíz de muchas preguntas que me hacían a las personas que yo les comentaban, entonces, respecto a cómo había llegado ese documento, fue lo que me motivó a buscar, pues, digamos, un poquito de la historia. Bueno, entonces, estamos hablando de cómo se entregaron cómo se entregó la quinta revelación. Entonces, pues ya todos sabemos que hay 4 revelaciones previas del Padre del Paraíso. La primera revelación, pues, la entregó, o la primera revelación hace referencia al príncipe planetario de Urantia, un hijo Lanonandek llamado Caligastia, que llegó a Urantia casi medio millón de años después de la aparición de la voluntad humana. O sea, 500.000 años después de que fue Urantia, o nuestro planeta fue declarado como un planeta habitado, digamos, por seres humanos. Llegó Caligastia pues al planeta pues con todo su séquito.
La segunda revelación hace referencia a Adán y Eva. Estos son unos hijos materiales de Jerusalén. Y dice que contando hacia atrás del año 1934, hace 37.848 años llegaron. Cuando el jardín estaba en plena flor y hacia el mediodía y sin previo aviso, se posaron suavemente sobre la superficie del planeta giratorio, o sea, nuestro planeta, en las inmediaciones del templo del Padre Universal, los dos transportes seráficos acompañados por el personal de Jerusalén encargado de trasladar a los bioelevadores a Urantia. Entonces, Adán y Eva estuvieron hace 37.000, 38.000 ya, casi 38.000 años en el planeta, llegaron como elevadores biológicos. Y bueno, se considera como la segunda revelación del Padre pues a los humanos. La tercera dice que que fue Maquiventa de la Orden de los Melquisedec, uno de los 12 síndicos planetarios. Se ofreció como voluntario, uno de los 12 síndicos, o sea, Maquiventa se ofreció como voluntario para hacer lo que tan solo se había hecho 6 veces anteriormente en toda la historia de Nevadón. O sea, en nuestro universo local, solamente 6 veces se había realizado esta acción de personalizarse un hijo de urgencia, o como les llaman a ellos, sí, un hijo de urgencia, personalizarse la tierra como hombre temporal del reino y otorgarse como hijo de urgencia en el Ministerio Mundial en la ciudad de Salem, en Palestina. Eso fue 1973 años antes del nacimiento de Jesús, que Maquiventa, un hijo, digamos, de la orden de los Melquisedec, se otorgó, se personalizó en la tierra como un hombre, ya como un hombre adulto del reino. No nació de mujer, llegó, digamos, a la ciudad de Salem en Palestina y fue en 1973 años antes del nacimiento de Jesús. La cuarta revelación de Dios a los hombres dice que fue un hijo creador del paraíso, encarnado en quien nosotros llamamos como Jesús o conocemos como Jesús de Nazaret, y llegó hace 2029 años. Todos sabemos pues que estamos en el año 2022 y los reveladores dicen que el nacimiento de Jesús fue en el mes 7 antes de Cristo, de acuerdo con nuestro calendario actual. Y por último, pues dice que la quinta es el libro de Urantia, se autodenomina la quinta revelación epocal. Y dice que la verdad, o dicen los reveladores, la verdad es siempre una revelación, una autorrevelación cuando surge como resultado del trabajo del ajustador residente. Pero es una revelación de época cuando se presenta mediante la función de alguna otra agencia, grupo o personalidad celestial. Entonces se llama revelación epocal porque no fue entregado por el ajustador residente de ninguna persona específica. Si hubiese sido así, pues era una revelación, era una autorrevelación, una revelación individual, pero era una revelación de época porque fue entregado por un grupo de personas, de personalidades celestiales, y fue entregado pues para toda la humanidad, no para una persona específicamente. El libro proporciona ideas intensamente emotivas que podrían transformar la vida humana e inspirar a todos los hombres y mujeres de nuestro planeta Urantia. El mensaje central es que todos los seres humanos son una sola familia, hijos e hijas de un solo Dios, el Padre Universal. Bueno, Urantia, según dicen, según los autores, el libro de Urantia es el nombre de nuestro planeta, es el nombre cósmico del planeta, corresponde al planeta habitado número 606 del sistema local de Satania. Entonces, digamos que dentro del libro se describe toda esta cosmología, pues para poder nosotros saber qué es un sistema local, pues es necesario ahondar un poco más en toda la cosmología que describe el libro. Si la pregunta es si esto es una nueva religión, entonces dice que el libro Urantia no aboga por una nueva religión, más bien las enseñanzas del libro Urantia están destinadas a construir sobre las verdades espirituales que existen en todas las religiones del mundo y añadir una visión ampliada de la deidad
y del cosmos que sea proporcional al pensamiento moderno. El punto de vista del libro se basa en la herencia religiosa del pasado y del presente y está diseñada para actuar como ingrediente fermentador del pensamiento y los sistemas de creencia del mundo moderno. Cuando yo veía esta palabrita de ingrediente fermentador, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Y entiendo pues que de acuerdo con ya esas creencias que nosotros tenemos ahí instaladas o sembradas como resultado de esa herencia religiosa del pasado y del presente, eh, ya está, este mensaje está destinado a digamos, a echar más frutos ahí en nuestro pensamiento y en nuestras creencias. Digamos, eh, a generar ahí unos cambios unos cambios de paradigma, es como yo lo interpreto. Y dice que muchas personas que leen y creen en el libro de Urantia, sin importar de qué religión o denominación provenga, descubren que esto no quita nada a la esencia de sus creencias espirituales existentes, aunque puede desafiar sus creencias en parte de la teología tradicional y de los dogmas de sus religiones. Muchos han dicho que haberse convertido en lectores del libro Urantia los ha hecho ser mejores cristianos, mejores musulmanes, mejores budistas o judíos. Muchos permanecen activos en sus iglesias y religiones tradicionales. Casi que Urantia no nos viene ni a sacar de nuestra religión, ni viene a tratarnos de convencer de algo diferente, sino pues como dice ahí mismo, a fermentar más esas conocimientos, esas creencias para llevarnos a unas nuevas comprensiones y esa nueva comprensión llevarnos a ser mejores personas, mejores personalidades. Bueno, el siguiente relato se toma de la siguiente fuente. Tomé algunas del cuadernillo de nacimiento, una revelación de Mark Kuliek, de la página de la Fundación Orantia, casi la mayoría, y de la página de la Fellowship de Urantia, de urantiabook.org. Entonces, casi que es una información que estoy tomando de ahí pues para presentar un poquito pues cómo fue el tema. Y de acuerdo con lo que les comentaba en un inicio, esto me lo encontré ahí en la página de la Fellowship, dice, el verdadero valor del libro de Urantia no radica tanto en sus orígenes como en el contenido espiritual significativo de su mensaje. Y como les comentaba, fue lo que realmente yo nunca cuestioné el origen del libro cuando empecé a leerlo. Me interesaba muchísimo más el mensaje y la respuesta que tenía a tantas preguntas o a tantas interrogaciones que habían en mi cabeza, tantos cuestionamientos acerca de haber conocido diferentes credos, dogmas o religiones. Urantia las resolvió absolutamente todas y, y bueno, posteriormente fue que me empezó como a interesar un poquito de dónde fue que vino la información. Dice que existe mucha especulación acerca de los orígenes físicos del libro Urantia, la información sobre el papel específico de los individuos que estuvieron implicados en la manera exacta como se transmitió el libro, se ha ocultado sabiamente para evitar una tentación indebida hacia los individuos y los orígenes del libro. Sabemos, sin embargo, que a principios del siglo XX, un médico, el doctor William Sadler, que ejercía en Chicago, se convirtió en el jefe de un grupo conocido como la Comisión de Contacto. Este pequeño grupo fue el punto focal de la producción del texto final del libro de Urantia y su custodio principal. Se les hizo jurar a estas personas que no revelarían detalles sobre las transacciones con el fin de evitar que las generaciones futuras veneraran a los participantes. Entonces, aquí yo entiendo que parte, digamos, de las preocupaciones que tenían los reveladores tenía que ver con este tema de la tendencia humana de venerar todo aquello que nosotros creemos que es sobrenatural. Y
y por esta razón pues se les hizo a ellos, se les hizo firmar un juramento de no revelar detalles de cómo se entregó el libro y de cómo detalles respecto a la identidad del durmiente o del varón, como le llama el libro, que facilitó, digamos, también el tema de la comunicación. Creo que por esa misma razón fue que un mandato que recibió Micael de Nevadón en el momento de su otorgamiento, no dejar nada escrito, ni dejar nada pues referente a él, precisamente porque no se venerara ni se hiciera el tema de fetichismo alrededor de sus prendas, de sus escritos o alguna cosa. Creo que la misma intención que tenían los reveladores al buscar esto. Y dice que debido a su naturaleza reveladora, el libro se basa en su propio mérito, naturaleza y contenido. Y aquí, pues, como dice, le he escuchado a varias de las personas que enseñan el libro, de que dicen, no se preocupen, el libro se defiende solito, no es necesario que nosotros lo defendamos, porque el contenido, la naturaleza y el contenido y la revelación y el mensaje que tiene el libro se defiende solitico. No hay ambigüedad en él, no hay, no hay contradicción en todo, en todas las páginas del libro y es absolutamente coherente y absolutamente em, convergente en el mensaje. Bueno, entonces dice que actividades de contacto que precedieron a los documentos de Urantia, dice que durante la Edad Media, más o menos hacia el año 1200, la unidad de seres intermedios de Urantia formuló una petición para que se hiciera una nueva revelación con lineamientos parecidos al libro de Urantia. Aparentemente su petición fue bien acogida. Esto lo menciona Mark Kuliek en el nacimiento de una revelación. Él le menciona aquí eh, que esto no se había presentado o digamos que se entregara una revelación a través de un libro, no había precedentes en el universo de Nevadón. Y ellos sugirieron pues más o menos en el año 1200 pues que se, que se presentara pues digamos, hicieron la petición de que se presentara esta revelación a través de un libro. Más o menos tardaron, digamos que dicen que fue más o menos en Salvington, pues esta iniciativa pues se fue analizando y que fue acogida. Y ellos desde entonces empezaron como a buscar la forma de hacer contactos. El grupo, digamos, de contacto de estos seres sobrehumanos que llaman, superhumanos, empezaron como empezar a hacer contactos, empezaron a buscar la manera de llegar. Y bueno, fue como hasta los primeros años del siglo XX, de 1906 más o menos, empezaron ya se empezaron pues como a hacer algunos contactos visibles. Entonces dice, ya aquí en la página de la fundación, dice que pareciera que durante los primeros años de 1900, más o menos 1906, nuestros amigos invisibles se ocuparon de probar extensivamente a la personalidad de contacto, ensayando la técnica de comunicación, seleccionando a los comisionados de contacto y de hecho disponiendo de manera general el escenario para la subsiguiente presentación de los documentos durante esos primeros años se nos introdujo a muchos conceptos nuevos y de alguna manera extraña para nosotros sobre el universo de universo y lo que concierne al hombre y su vida en la tierra. Eso pues mencionan ahí en la página de la fundación. Y dice que nuestros amigos superhumanos pasaron entonces más de 2 décadas extendiendo nuestros horizontes cósmicos, ampliando nuestros conceptos teológicos y expandiendo nuestra filosofía en general. Mencionan aquí que todo inicia a partir de unos estudios que empieza a hacer el doctor Saller
acerca de los fenómenos psíquicos. Él empieza, pues digamos, como con estos estudios, empieza a hacer investigación y digamos que creería yo que motivado de pronto por su ajustador del pensamiento, eh, porque dice que él era psiquiatra y empieza pues a hacer como este tipo de estudio y como a evaluar para desenmascarar algunos de pronto psíquicos de la época y pues fue así como se le fue abriendo, digamos, como el horizonte a este tema y fue siendo pues más o menos contactado, ¿no? ¿Cómo se iniciaron los documentos de Urantia? Dice que después de alrededor de 20 años de experiencia de contacto, un supuesto estudiante visitante hablando a través del sujeto durmiente y en respuesta a una de nuestras preguntas dijo dijo en una de estas vigilias nocturnas, si en verdad supieran con lo que están en contacto, no harían estas preguntas tan triviales. Más bien harían preguntas que pudieran ofrecer respuesta de valor supremo para la raza humana. Entonces ya vemos que duraron un tiempo, o sea, desde más o menos 1906 hasta más o menos 1924, que fue cuando realmente ya se institucionalizó el tema del foro. Pues ellos tenían ciertos contactos o habían cierta información que se le estaba entregando a través, digamos, de este durmiente. Y aquí fue cuando uno de estos seres celestiales, estas personas que estaban en la comisión, superhumanos en la comisión de contacto, le dicen, oiga, dejen de estar preguntando pendejadas, pregunten cosas que aporten valor para la raza humana. Entonces, esto fue algo impactante pues para esas personas que dicen inicialmente eran 6 personas, así como este ligero reproche y ocasionó que todos nosotros viéramos esta experiencia singular de una manera nueva y diferente. Más tarde esa noche, uno de nuestro grupo dijo, ahora lo han pedido, hagámosles preguntas que ningún ser humano puede contestar. Bueno, digamos que esto fue parte, digamos, como de cómo iniciaron los contactos. Un poco sobre el tema del sujeto durmiente, dice que muchos de los estudiantes regulares del libro Urantia saben que la identidad del sujeto humano intermediario nunca fue revelada. El libro se refiere a él como el varón. Los participantes superhumanos como los humanos aceptaron cubrir sus huellas adecuadamente y los reveladores le dijeron a la comisión, no queremos tener ni un San Pedro, ni un San Pablo, ni un Lutero, ni un Calvino, ni un Wesley asociado con el libro Durantia dentro de los próximos 1000 años. Y es así como digamos, la identidad de este sujeto durmiente nunca se reveló, ni aún después de muerto. Entonces, casi que personas que son desertoras dicen como casi que un sujeto durmiente y no quisieron decirlo, no quisieron revelarlo, pero pues esto fue parte del mandato de estos seres reveladores y adicionalmente pues ya veíamos que ellos no querían que la información contenida en Urantia fuera adjudicada pues a una persona específicamente y fue así como mantuvieron, digamos, el secreto. ¿Cómo comenzó el foro? Dice que el doctor William Saller, miembro de este grupo inicial de observadores e investigadores, relata la siguiente historia acerca del origen de este grupo de individuos interesados que luego se le conoció como el foro. Nos dice, en mi camino a la Universidad de Kansas para dar unas conferencias sobre psicología Gestalt, le escribí una carta a mi hijo diciendo que en mi opinión los doctores deberían mantener contacto con sus antiguos pacientes. Sugerí que consultara con su madre la posibilidad de invitar a alguno de nuestros viejos amigos para 1 o 2 horas de discusión informal e intercambio social los domingos por la tarde. Cuando regresé a Chicago, un domingo por la mañana, me encontré con que mi esposo había invitado a un grupo de antiguos pacientes para vernos en nuestra casa esa misma tarde a las 3. El plan era conducir estas reuniones dominicales más o menos de la siguiente manera.
Primero tendríamos una plática sobre algún tema de salud, cosas como el tratamiento del catarro común, la causa, la cura de la preocupación. Y entonces, después de una taza de té, entraríamos en discusiones informales preguntando y respondiendo preguntas. Conforme pasó el tiempo, este grupo se convirtió en una reunión cosmopolita que consistía de hombres y mujeres profesionales, doctores, abogados, dentistas, ministros, maestros, junto con individuos de todo tipo, granjeros, amas de casa, secretarias, oficinistas y trabajadores comunes. Dicen que posteriormente, pues ellos, cuando ya tenían, después de tener las charlas referente al tema de medicina y empezaban a hacer las preguntas y respondiendo las preguntas, entonces ellos se les dio por contarles un poco sobre, leyeron un documento, le contaron un poco sobre el tema de lo que ellos estaban recibiendo y entonces estas personas que hacían parte de este grupo empezaron a mostrarse interesadas y ya no querían que le hablaran ni del catarro, ni de la causa, ni de cualquier otro tema, sino que se enfocaron en hacer preguntas relacionadas con la comisión de contacto. Entonces empiezan a hacer preguntas, dicen que les contamos al foro todo sobre esto y los invitamos a que nos acompañaran en la preparación de las preguntas. Decidimos empezar con preguntas referentes al origen del cosmos, deidad, creación y otros temas que estuvieran mucho más allá del conocimiento actual de la humanidad. Al domingo siguiente, varios cientos de preguntas se presentaron, separamos todas estas preguntas, descartamos duplicados y de manera general las aclaramos. Poco tiempo después, en respuesta a estas preguntas, el primer documento de Urantia apareció. Cuando los documentos aparecían, las preguntas de la primera a la última desaparecían. Este fue el procedimiento que se siguió durante los muchos años de recepción de los documentos de Urantia. Si no había preguntas, no habían documentos. El doctor William Sadler fue el director de la comisión de contacto, esencialmente codirigido con su esposa Lena durante la revelación del libro Urantia hasta su muerte en 1939. La doctora Lena falleció en 1939. El doctor Sadler era cirujano y psiquiatra, siendo así un científico calificado de la mente. Parece que fue escéptico sobre los fenómenos psíquicos. En el caso del contacto revelatorio y los documentos de Urantia, estudió probando y comprobando durante muchos años. Era tan exagerado en sus investigaciones que los seres intermedios se chanceaban en sus pruebas con él. Así, él se ajustaba perfectamente para manejar en caso de revelación genuina, para manejar un caso de revelación genuina. Ensayó todas las formas por él conocidas para detectar errores interpretativos de los fenómenos, tanto de los sujetos humanos como de los superhumanos, agotando todas las posibilidades. Esto lo comenta Markuliek en su libro. Y yo pensaba que yo creo que William Sadler era como yo, un poquito escéptica, preguntona, buscando siempre, mirando a ver cómo, por dónde era. Y dice aquí Marculia que él, hasta cuando se entregaron los documentos de los 12 apóstoles, él realmente aceptó que estaba ante ante una revelación y ante un documento sin precedentes en la historia de la humanidad. Porque dice que lo conmovió mucho la forma como describieron los seres intermedios, describieron a los 12 apóstoles y, y bueno, eso lo conmovió mucho y realmente pues ya aquí como que se relajó un poco y como que aceptó que realmente estaba ante un documento de orden teológico, filosófico, religioso y científico sin precedentes. Mientras tanto, siempre mantuvo su reserva, se interesaba, participaba, lideró la comisión, pero siempre tuvo sus reservas. El foro se convierte en un grupo cerrado. Entonces dice que el foro, tal como se le conocía, fue cancelado.
Se nos dieron instrucciones para formar un grupo cerrado, requiriendo que cada miembro firmara un juramento de secreto y discutiera los documentos y todos los asuntos relativos a ellos solamente con aquellas personas que fueran miembros del foro. Se emitieron tarjetas de membresía y la asamblea constitutiva contó con 30 miembros. La fecha de esta organización fue en septiembre de 1925. 17 de estos miembros fundadores aún viven. Eso fue en 1960, o sea, todavía vivían 17 de los miembros fundadores. Los individuos que tenían la responsabilidad de reunir las preguntas y comparar el texto escrito a máquina con el manuscrito original llegaron a ser conocidos como los comisionados de contacto. Entonces, yo entendí aquí que cuando ellos recibían el documento, el manuscrito original, lo pasaban a máquina y pues había una comisión que comparaba el manuscrito original con eso que se pasaba a máquina, pues para confirmar la autenticidad del documento y que no existieran alteraciones. Dice que a partir de esa fecha, entonces solamente estos comisionados de contacto presenciaron contactos y recibieron comunicaciones escritas a través de la personalidad de contacto. Pues ya sabemos que esa personalidad de contacto fue el durmiente y, estos comisionados fueron los que tuvieron como presenciaron, digamos, estas condiciones, digamos, sobrenaturales o los contactos con los superhumanos. De vez en cuando, nuevos miembros eran recibidos en el foro, después de ser entrevistados por los dirigentes y de firmar el juramento que firmaron los miembros originales. Este juramento decía: reconocemos nuestro juramento de secreto y renovamos nuestra promesa de no discutir las revelaciones de Urantia o su contenido con nadie, excepto con los miembros activos del foro, y de no tomar notas sobre el tema al momento en que se lea o discuta en las sesiones públicas, o de hacer copias o notas de lo que personalmente leemos. Ese era como el juramento que decían. La última reunión del foro como asamblea tuvo lugar el 31 de mayo de 1942. Durante los 17 años de existencia oficial, el foro tuvo un total de 486 miembros. Durante el periodo de la recepción de los documentos de Urantia, más de 300 personas diferentes participaron en la redacción de estas preguntas genéticas o de origen. Con algunas excepciones, todos los documentos de Urantia nos fueron entregados en respuestas a estas preguntas. Dice que, eso dice Marculier, dice que sabemos que el 11 de febrero de 1924, Maquiventa Melquisedec anunció al grupo de contacto el plan para escribir los documentos de Urantia con la participación de lo que fue conocido como el Fórum, plan que había sido iniciado aproximadamente 4 meses antes. Puede ser que algunas órdenes de seres inferiores no supieran de tal proyecto hasta esta época. Así, la experiencia del contacto se inició entre 17 y 25 años antes del anuncio formal del otorgamiento de la quinta revelación de la época de Urantia, de la época a Urantia. Se da esta fecha a comienzos de 1911 en el libro, el libro de Min at Mischief, escrito por el Dr. William Sale, publicada varios años después. Bueno, ¿cómo no recibimos el libro de Urantia? O sea, ¿cómo no se recibió? Entonces dice: recientemente un grupo de ministros del norte de Indiana que estaban involucrados con el estudio del libro de Urantia pasaron el día con nosotros, y durante la tarde el doctor Saller condujo una discusión de cómo no obtuvimos el libro de Urantia. Entonces dice: no se obtuvo por fenómenos psíquicos o actividades inusuales de la conciencia marginal, o sea, la mente subconsciente. Yo entiendo aquí que no participó la mente subconsciente de ninguna persona. El libro no se habla de que no es una canalización, porque no pasó por la mente de ninguna persona. Los documentos fueron entregados directamente y las expresiones son directamente de estos seres superhumanos.
Entonces dice, no fue entregada por una escritura automática, como dicen algunas personas. Por ejemplo, los ericksonianos dicen que el libro Urantia fue entregado por escritura automática, o sea que eh, una persona iba escribiendo de manera, como iba recibiendo el mensaje, iba escribiendo. Entonces dicen que no fue recibida por escritura automática, no fue recibida por un parlado automático, o sea, ni se habló en lenguas, ni hubo medios en trance, ni medios espiritistas, ni hubo catalepsia. No fue escuchado automático clariaudiencia, o sea, no se escucharon voces. No fue entregado por una visión automática, o sea, estados del sueño, actividad mental de crepúsculo, como hablan ahí, o actividades de ondas alfa o tetas. No fue por estados del sueño, ni por visiones, ni dramatización automática, ni fueron alucinaciones, o sea, sensaciones de realidades cambiantes. Tampoco fue por un pensamiento automático, algo así como miedo automático, neurosis por ansiedad, ni por ideación automática, ni compulsiones mentales. Tampoco se entregó por formación automática de juicio u opinión, intuición o corazonadas, asociación automática de ideas, premoniciones, ni por adivinación automática, ni percepción extrasensorial. Tampoco fueron deducciones automáticas, autoengaños, sueños e hipnosis. Tampoco fueron recuerdos automáticos. Entonces, hoy en día nosotros tenemos mucho de eso. O sea, por ejemplo, recuerdos automáticos, clarividencias asociadas de memoria automática. Por ejemplo, hay un chico que se llama, él se dice, está en Gaia, de Stefano, Mateo de Stefano. Él dice que él es un marciano que está encarnado acá y que entonces él tiene todo el cuento de la historia de la rebelión y de todos los planetas que están bueno, pero él dice que Perdón, Matías. Matías de Stefano. Él dice que eso, que él es por allá un marciano, él es marciano encarnado acá en la Tierra y que él en el No 5, muñeca, que viene de las Pléyades. bueno, también escuché que viene de martes. Em, eh, Pensamiento automático como el tema de canalizaciones, que es, por ejemplo, lo que también hoy en día con el grupo 1111, todo este tema de canalización del grupo 1111, pues que también es muy orantiano, se declara muy orantiano, pero pues es este tema asociado con el pensamiento automático. Ni adivinación ni suerte, ni actuación automática, o sea, no hay comportamiento automático, movimiento motor automático, ni manipulaciones automáticas, bueno, ni personalización automática, o sea, olvido automático, amnesia, ni disociación automática, ni doble ni múltiple personalidad, ni esquizofrenia, ni personalidad dividida. Tampoco se entregó por estados psíquicos combinados y asociados. Entonces dice que la técnica de recepción del libro de Urantia en inglés de ninguna manera es paralela o recae sobre cualquiera de los fenómenos de la conciencia marginal antes mencionado. Siempre que aquí se habla de la conciencia marginal, se está considerando que está la mente del hombre interviniendo, ¿sí? Entonces, no hay intervención de la mente de ningún ser humano en la entrega del libro de Urantia. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No sé si de pronto, antes de seguir, queremos resolver inquietudes. ¿Quién es Mark Kuliak? ¿Él fue parte del foro? Marc Coulier, él dice que fue hijo, o sea, los papás, los dos padres, papá y mamá, estuvieron en el foro de contacto y él era muy niño y él también participaba en las reuniones desde muy niño. Entonces él escuchaba, digamos, pues todo lo que se comentaba alrededor de ahí del foro. Entonces, Ricardo, ¿quieres comentar algo? Preguntar, entonces en tu exposición nos vas a decir exactamente cómo fue entregado
los documentos del libro de Durante. Ya vamos, espérame. Vale, ok, gracias. Jairo, Solamente. Jairito. Gracias. Buenas noches para todos, sí. Gracias, Teresita. En tu exposición, y lógico, eso está escrito, notamos cómo siempre, acá en cuanto a Urantia se refiere, cada vez que se da un conocimiento importante para la humanidad, se trata de hacerlo de tal manera que nosotros no vayamos a caer en el fetichismo, en la adoración, en la alabanza, en mitificar a las personas. Como bien lo decías, por ello fue que nuestro Creador encarnado en Jesús de Nazaret recibió órdenes muy precisas de no dejar vestigios materiales de su existencia, pues para evitar eso de que adorar los tres clavos de la cruz, adorar la cruz, el paño de no sé dónde, y todas esas reliquias supuestas reliquias que han salido por allí, y que inclusive dentro del mismo foro de la Iglesia Católica, pues se discute su validez. Esto mismo sucedió con el paciente adormecido. No se dijo el nombre para evitar eso, el culto, la adoración. Eh, Imagínate que de repente observa lo que pasa con Marc Uliak. Él es hijo de quienes estuvieron allí en el foro y escribe ciertas cosas, digamos que en un tono positivo, pero ¿y si lo toma negativo? Y de una manera negativa y comienza a poner en tela de juicio, porque bueno, porque guarda esa línea de descendencia, esto traería perturbaciones en la diseminación de la enseñanza. Esta es el conocimiento, el aprendizaje entonces que nos dejan los reveladores cuando se trata de algo importante, para evitar ese fetichismo al cual somos propensos, pues lo mejor es hacerlo de manera anónima. Y esto es muy importante cuando hay personas por allí que dicen que tienen más o menos contacto con su ajustador, con un ángel, con todo aquello. Bueno, en lo particular parto del hecho. Si lo dices, lo dudo. Por eso soy muy escéptico con algunas afirmaciones. Si lo dices, lo dudo. Eso es un conocimiento, primero, interno para cada quien y segundo, para darlo en anonimato. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias a ti, Jairo. Antes de darle la palabra a Osvaldo, aquí en el chat, Seth Alegre nos dice, estoy entendiendo que tardaron alrededor de 50 años para reunir todos los documentos. A eso me Adelante. quería referir, Angelita. Ok, entonces Osvaldo, adelante, siquiera leímos la pregunta. Sí, es que leí la pregunta precisamente en el chat, pero también quería decir que, primero que todo, que muy buena, excelente investigación la de Estercita, porque definitivamente yo pienso, es una opinión personal. Yo creo que Marc Curie fue, digamos, el historiador más preciso que recogió, valga la redundancia, recogió la historia de la llegada de los documentos y lo que vivió toda la comunidad que tuvo que ver precisamente con esta revelación. Tanto, tanto el sujeto durmiente que aparece en su momento, como todos aquellos que participaron del foro. Entonces, como estuvo tan chico, Marc, cuando empezó con su trabajo, con sus padres, pues afortunadamente, como una buena esponja, fue guardando todo esto en su memoria y tuvo su momento en que empezó a escribir esto, que fue mucho tiempo después de que la revelación se hubiera finalizado. Entonces creo que, en mi opinión, por eso dije una opinión personal, creo que es la historia más fiel de lo que pasó con la revelación. Con respecto a la pregunta de los 50 años, pues recordemos que el trabajo, lo dijo Esther ahora en su charla,
en su conferencia, y es que el trabajo del doctor Sadler con esta cuestión de la revelación empezó en 1911. Y básicamente la revelación termina de llegar en 1934 y el doctor Sadler, recuerden, muere en 1939. Entonces es una historia que comienza en... Ahora, ¿cuánto se demora la primera publicación en inglés? Pues todos sabemos que salió en los años 50, ¿no? El 54. Entonces, pues obviamente, si contamos ese tiempo, sí serían 50 años para que sea publicada la revelación por primera vez en inglés. Pero eso tuvo mucho proceso que creo que Esthercita nos lo va a aclarar de aquí en adelante en gran medida. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo. Octavio, es tu turno. Buenas tardes a todos. Hermanita, yo nada más quisiera preguntar a ver si de casualidad, dicen que no hay preguntas tontas, pero ya ve que ellos dijeron que estaban haciendo preguntas que no carecían de valor, que cambiaran el contexto de las preguntas. ¿Hay registro de esas preguntas tontas que hicieron en primera instancia? Me gustaría saber cuáles serían algunas de ellas, si es posible. Gracias. Pues mira, digamos que una pregunta, bueno, digamos no tanto de las tontas, pero sí, por ejemplo, Marculier cuenta que una de las preguntas que hizo el doctor Saller dice, o la primera pregunta que presentó fue, ¿existe un Dios? Y si es así, ¿cómo es Él? Entonces, a partir de ahí fue donde se entregaron llegaron los documentos que hablan del Padre Universal. Son los 5 primeros documentos, o bueno, no sé, de pronto los 10 primeros documentos que hablan del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Pero fue a partir, digamos, de la pregunta de que, oiga, ¿existe un Dios? ¿Y cómo es ese Dios? Y si nosotros leemos esos documentos, fácilmente no, o sea, nos están describiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Infinito de una manera simple después del prólogo, simple, que podemos entender y podemos también hacernos una idea de cómo es la personalidad del Padre y del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Tanto así, en mi caso personal, cuando yo leo esos documentos, es como si estuviera leyendo la descripción de una persona, de una persona como tal, que llego a enamorarme a decir, yo quiero verla, yo quiero conocerla personalmente y quiero algún día estar delante de ellos. Entonces, una pregunta tan simple, fíjense cómo ellos desplegaron toda una información a través de los primeros 10 documentos. No sé si son los 10 o Entonces, los... perdón. Entonces, a partir de esos 10 documentos, ellos continuaron haciendo preguntas, pero ya con esa información. No sabría, o sea, dicen que ellos llegaban los documentos, ellos leían, hacían preguntas y se iban corrigiendo. Ese, digamos, era como la metodología. Por eso se tardó tanto tiempo. Entonces, todos los domingos este foro se reunía, leían el documento, hacían más preguntas y corregían. Y así era como se iba entregando la información. Algo así como lo que hacemos nosotros. Más o menos. Una última pregunta. ¿El prólogo se entregó de inmediato o se entregó después? O sea, ¿en qué etapa se entregó el prólogo? El prólogo, tengo entendido, y no sé, de pronto uno de los tigres que están acá me corrigen. Tengo entendido que el prólogo lo iban a escribir el foro o la comisión, sí, el foro. Dijeron, vamos a hacer una introducción. Entonces estos reveladores, estos seres dijeron, no, un momentico, nosotros también entregamos el foro. Entonces creo que se entregó posteriormente, casi que unos años antes de la publicación, se hizo la entrega del foro. Marcelino. Perdón, del prólogo. Bueno, aquí va a hablar el tigre de Marcelino. El tigre. Un gran abrazo para todos. Felicitaciones. Hasta ahora está bastante favorable el compartir y extraordinario. Así que felicitaciones. Quería hacer simplemente comentar
que el día 21 de agosto se cumplieron 2028 años, siempre se le suman 6 a la era cristiana. Ok. 2028 años del nacimiento de Jesús. Estoy en completo acuerdo con Osvaldo. En mi opinión, uno de los recuentos más acertados y respetables, considero en forma personal que es lo de Marc Coulier. Y tengo entendido que en el año 39 quien falleció fue Lena Sadler. El doctor William Sadler falleció después de la publicación del libro, pero en todo caso, Lena sí creo que falleció en el 39, eso es lo que tengo entendido. En cuanto al prólogo, efectivamente Esther fue posterior, el prólogo ya fue para culminar todo esto y fue posterior. Así es. Gracias, Marcelino. Sí, efectivamente, me confundí ahí. Efectivamente, fue Elena la que murió en el 39. ¿Cómo no? Gracias. Bueno. Yo quedé con una inquietud. No sé si fue que leí mal, te entendí mal o no presté atención. En una parte de la que leíste dijiste, un supuesto estudiante habló por medio del sujeto. Entonces, hay una contraparte ahí, que no hubo canalización, pero para mí eso es una canalización. ¿O yo estoy equivocado? No, porque es que las canalizaciones son que tú estás recibiendo y tú estás interpretando. Y yo entiendo era que el durmiente, ellos hablaban a través del durmiente, o sea, no era el durmiente, o sea, no había conciencia del durmiente, ¿sí? Mientras que una canalización, si tú buscas la definición de una canalización, es que tú estás interpretando, por ejemplo, Esther Hicks, no sé si habrán escuchado a Esther Hicks, Hicks, que es una canaliza Abraham Hicks, que tiene la bandera sobre el tema de la ley de la atracción y todo este cuento, es una canalización porque ella es la que habla de lo que cree que está recibiendo en su mente. Por eso aquí yo hacía la salvedad y es que los documentos no pasaron por la mente humana, porque el durmiente estaba dormido. El durmiente no era consciente. Creo que por ahí hay un relato que el día siguiente le preguntaban al durmiente y el tipo decía, yo no me acuerdo de nada. O sea, utilizaban, digamos, su cuerpo para la comunicación, pero no pasaba por la mente. Entonces, por eso no es una canalización. Entonces, pregunto nuevamente. El durmiente hablaba, sí, pero también aparecían unos escritos, porque esos escritos luego los traspasaban, o los escribían ya en inglés, en una máquina de escribir, por decir algo. Entonces, eran las dos formas. Sí, lo que pasa es que, Angelita, ahí es donde se pierde digamos, eso es parte de lo que no se revela. Sí, parte de lo que no se revela específicamente es cómo aparecen los documentos. Ellos en ninguna, de hecho dice Marc Coulier que ellos no están, o sea, ellos no fueron autorizados para revelar la técnica de la entrega de los documentos. Entonces, ahí es donde no sabemos si fue que aparece el documento, el manuscrito, algunos dicen que fue así, pero digamos que no hay ahí ya hay una versión oficial. Fíjate, no está en la página de la fundación, no está en la página de la Fellowship, no está incluso en el libro de Marc Coulier el tema específicamente cómo fue entregado. Algunos creen que el manuscrito aparecía y que eso lo dice Marc Coulier, y que los reveladores le decían a ellos, transcríbanlo porque se va a desaparecer en tanto tiempo. Entonces, pero digamos que no hay una versión oficial que diga esta fue la técnica. Dice Marc Coulier, describe 7 técnicas diferentes y una combinación de esas 7 técnicas que ya se las voy a presentar. Ok. Marcelino. Marcelino y luego Miguel.
Sí, efectivamente, Angelita y los presentes, no olvidemos que toda canalización tiene cierto grado de conciencia o tiene conciencia por parte de la persona. Este ser estaba en un sueño totalmente natural, totalmente normal, de manera pues de que de acuerdo a los datos que dan en el libro durante algunos toques, dicen que el ajustador sale de la mente de este ser y se conecta a un ser intermedio secundario que hace posible la conexión, es una especie de conexión entre el ser superhumano que habla y la mente del ser que está durmiendo. Entonces, a través de esa conexión, el ser que está durmiendo habla, pero en un estado totalmente natural, donde él no recuerda absolutamente nada de lo que habla. Dan a entender, de acuerdo a lo que Marc Pouliot da a entender, que las preguntas quedaban en una especie de mesa de noche y al otro día aparecían las respuestas o en forma posterior. De manera que nadie vio escribir al durmiente, ni su propia esposa, nadie. Jamás vieron escribir al durmiente, solo las respuestas aparecían en manuscrito. De manera de que se transcribían y una vez transcritas se colocaban en una caja fuerte. Cuando fueron a buscarlas en la caja fuerte ya no estaban, ellas desaparecían. Entonces buscaron una caja fuerte de un banco de Chicago y colocaron incluso billetes de $10 para ver si era alguien que se las robaba. Dejaban los billetes y desaparecían. De manera que quedaban solo los transcritos. Eso es más o menos lo que da a entender Marc Pouliot de cómo se produjo. Claro, las opiniones de cómo se pudo haber producido son puntos de vista de ellos, pero no hay nadie que pueda decir exactamente cómo se produjo porque nadie vio escribir al ser humano. Parece ser que parte de esos documentos, antes de extraviarse o antes de desaparecer, los vio un experto en manuscritos y concluyó, según la opinión de algunos, que era escritura no humana, pero eso son opiniones que se dieron allí. Mil gracias, Marcelino. Miguel, adelante. Sí, bueno, yo en base a esta información y bueno, y todo lo que está compartiendo nuestra hermanita Esther, me voy a pronunciar con las mismas palabras que dijo Esther al principio, que a lo mejor pido disculpas a quien no se sienta identificado con lo que voy a decir, pero todavía no he leído ninguna información sobre lo que está compartiendo la hermanita, ni probablemente vaya a leer nada. Estoy siguiendo con mucho interés la información que estoy cogiendo de primera mano, es lo que está compartiendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando cayó el libro de Urantia en mis manos, era su coherencia, su razonamiento, la información que daba, respuestas a las preguntas sin crear más interrogantes, para mí fue suficiente para saber cierto que este libro era una auténtica revelación. O sea, no necesitaba nada más, ni lo necesito a día de hoy. Quiero decir que si alguien a mí me pregunta sobre estos temas, no le voy a poder dar ninguna información porque es que para mí, o sea, yo lo único que puedo dar respuesta es lee el libro y tú mismo llegarás a la conclusión de que el libro, de que la revelación es auténtica, sin ir a buscar pues todo este tipo de explicaciones. Es muy interesante, Esther, lo que estoy diciendo ahora no le quita ni un ápice de interés e importancia a lo que estás compartiendo con nosotros, pero yo me uno a tus primeras palabras, que lo has comentado así, de que no necesitaste ir a buscar y ni ir a investigar. Simplemente sí. el libro fue la auténtica motivación de que tú hoy en día estés aquí. De acuerdo, Miguel, tómalo como cultura general. Ok. Osvaldo. Bueno, Osvaldo y Octavio, así rápidamente para seguir. No, rápidamente lo que quería era ratificar lo que tú has venido diciendo y lo que dijo Marcelino, pero hacer énfasis fundamentalmente con base en la pregunta que hicieron ahora con respecto a cómo fue que aparecieron los escritos, y es que eso no está claro ni ha sido definido o no ha sido, digamos, concretado de manera definitiva. Lo que sí se sabe es lo que Esthercita nos leyó, porque eso lo dice Marc Pouliot, y es sencillamente que había muchas preguntas. Cuando el foro, recordemos que el foro fue conformado por muchas personas, más de 400 o 450,
Es más, en mi opinión, creo que fueron muchas más. Por allá pasó mucha gente que tuvo que hacer voto de secreto, o sea, juramento, el juramento que nos leyó precisamente también nuestra expositora hoy. Y lo más importante aquí es que esas preguntas se clasificaban, para eso era el foro. Antes de cualquier cosa se clasificaban y las que estaban repetidas se sacaban y las que se veía que eran bobas, como al principio sucedió, también se eliminaban. Se dejaba lo importante. Y seguramente que no todas fueron respondidas por los reveladores, sino que en su momento ellos también, me imagino, eso ya es una opinión mía, ellos también hacían su propia clasificación porque ellos sabían qué era lo que tenían que revelar. Y entonces nos entregaron una cuestión muy pura, que es lo que nosotros conocemos en la actualidad. Pero eso tuvo un proceso. Ahora, ¿cómo llegó? Pues lo cierto es que aparecían, dice Marcurie, aparecían esos escritos, esos manuscritos, y había que transcribirlos de manera inmediata, porque de lo contrario desaparecían, como nos contó Marcelino, en una caja fuerte en la mesa de noche, donde fuera que los pusieran, desaparecían. Había que transcribirlos de manera muy rápida. Y eso fue digamos, lo extraordinario que se conoce que pasó. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Octavio, Osvaldo, perdón, Octavio. Niña, salir Yo me uno al testimonio que dio el hermano Miguel, porque realmente no deja de ser interesante saber la historia de cómo se compiló el libro, pero me pasó lo mismo que a él. Es un poco misteriosa la historia y a lo mejor hay algunas dudas. Entonces yo nada más quiero dar mi testimonio también. Es que cuando tú lees el libro hay algo que en tu interior que te dice que es verdad. Yo pienso y ahora sé que es el espíritu de la verdad y el ajustador de pensamiento. Entonces Así es. yo le invitaría a las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta grabación, que se den la oportunidad de empezarlo a leer para que en su interior hay algo que se transforma y que te dice que es cierto. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y así es, así es. Bueno, voy a compartir una parte del libro de Marculier donde se comenta más o menos cuáles podrían ser las posibles técnicas. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Dice, únicamente la comisión de contacto conoció la identidad del sujeto humano al que nos estamos refiriendo y ciertos detalles relacionados con la transmisión. Aún así, admitió que había varios eslabones perdidos en el conocimiento del proceso de contacto y que el entendimiento total sobre parte de alguno de ellos sería imposible. Entonces aquí pues se confirma de que hay eslabones perdidos, o sea, hay vacíos ahí en cómo fue ese proceso de contacto y de entrega. Sin embargo, la experiencia de contacto debió haberse empezado eventualmente comprendiendo muchas maneras de hacerlo y con varias personalidades. También es posible que hayan dado alguna de las siguientes formas. Primero, aceptar la descripción del contacto que hace el libro de Urantia y el libro de William Sadler, de Meaning at Mischief, yo no sé, me perdonan. Con la personalidad del sujeto receptor, completamente inconsciente durante el contacto, hablando audiblemente a los presentes. O sea, puede ser esa, de que el personaje, el durmiente, estaba totalmente y completamente inconsciente durante el contacto y le hablaba audiblemente a los presentes. Del mismo modo que en el número 1 dice, o sea, como está escrito en el número 1, excepto que el sujeto humano inconsciente o semi-inconsciente escribía el material dictado a través de él por los superhumanos sin uso del lenguaje. O sea, ese puede ser otra técnica que él especula, pues. Dice, sin embargo, esto no se debe confundir con la escritura automática. El doctor Sadler rechazó que allí hubiera escritura automática o que ocurriera un fenómeno de carácter automático. 3. Escritura conscientemente dirigida. Alguna otra persona fuera del sujeto receptor que eran también miembros del grupo de contacto, quien recibiera impulsos internos de palabras o significados de los cuales él fue consciente
y que corrigió, pero esto no pudo ser oído o notado por los demás. Esta parece ser la forma como se dieron algunas instrucciones. No me sorprendería si todos los miembros de la comisión de contacto hubieran poseído esta capacidad. O sea que él está diciendo que algunas instrucciones se dieron como por esa escucha o palabras internas o significado de algo interno, pero pues que no era oído ni notado por las demás personas. Y dice que es probable que la comisión de contactos tuvieran esta capacidad, la mayoría de los miembros. Dice, contacto directo audible entre los miembros de la comisión de contacto y los reveladores superhumanos. O sea, como estamos nosotros aquí, ellos hablando y otros escuchándole. Materialización y desmaterialización y edición de los documentos hechos por los superhumanos. El 5. Que era lo que estaba comentando Marcelino y Osvaldo. Dice, presentación visible de lo invisible. La comisión de contacto fue capacitada para ver los transportadores seráficos. Ellos fueron testigos del paso de una comitiva de serafines sobre el lago Michigan. Uy, qué maravilla. Urantia fue sencillamente un punto de reunión para esta comitiva seráfica, la cual había desocupado un planeta condenado a la destrucción y que se dirigía hacia un nuevo mundo para depositar su carga humana de personalidades salvables. Ya también sabemos que esta es una técnica que utilizan los seres, digamos, cuando un planeta está al borde de la destrucción, hacen como especie de una mudanza de la carga humana de esas personalidades que son salvables. De pronto hasta nos toque a nosotros, quién sabe. Bueno, visiones, el doctor Saller fue capacitado antes de su muerte para ver la vida en un mundo mansión. Parece que la reflectividad también fue empleada para que él viera ciertos acontecimientos de distintos sitios de la Tierra. O sea, el doctor Saller antes de morir tuvo la visión de un mundo de estancia. Y dice, parece que los numerales 1 y 2 están entrelazados fuertemente y que fue la forma predominante usada para la elaboración del texto de los documentos de Urantia. Puede también aclararse en relación con el numeral 2 que hay algún misterio en cuanto a cómo ocurrió este acontecimiento. A través de las referencias que hizo el doctor Saller a los mensajes escritos sobre el contacto individual en el libro de Meaning at Mischief, los expertos en manuscritos determinaron que la escritura material no fue escrita por un sujeto humano o por quienes estaban alrededor de él, lo que comentaba entonces también Marcelino, que sometieron esto. Esther, disculpe, el libro ese de William Sadler, lo que dice Macaulay es que las triquiñuelas de la mente o los engaños o las travesuras de la mente, que las jugadas que nos puede hacer la mente, ese es más o menos el título del libro. Correcto. Sí, listo. Entonces, permítame y continúo y ya te doy la palabra, Octavio. Bueno, entonces, perdónenme un segundo. No sé si de pronto nos quieres ir comentando. A ver, antes de darle la palabra a Octavio, Tatiana tiene una pregunta desde hace mucho rato en el chat. Y ella pregunta, ¿hubo resúmenes de algunos documentos o partes removidas u omitidas de los textos originales? No, los textos originales, ellos también tenían la obligación de mantenerlos tal cual se entregaron. Entonces no hubo omisión, no hubo resumen, no hubo corrección. O sea, tal cual los documentos aparecieron, se transcribieron. Para eso se determinó una comisión para conservar la fidelidad del documento y fue como es el documento que conocemos hoy en día. De pronto, bueno, con el tema de las traducciones y como se está estudiando la nueva versión internacional, que hay algunas cosas ahí, pues hasta ahorita se le está metiendo mano a los documentos, pero las traducciones que nosotros tenemos o el documento original en inglés fue tal cual como se entregó en estos momentos. Octavio, cuéntame. Sí, hermanita, ¿sabe qué? Como que no me queda muy claro. El documento que desaparecía, ¿cuál era? El que escribía la persona que estaba dormida. ¿Y por qué desaparecerlo si era algo material?
Era una persona como nosotros, nada No, más que ellos comentan que hay una era un documento me espiritual está molestando. o algo No, así. son documentos materiales, un documento material, o sea, aparecía el escrito, ¿sí? Pero Aparecía no el era el que escrito, escribía que estaba em, y entonces el dormido, es ¿qué que no hacía? sabemos. Ah, ok, ahí, perdón, El ya no pregunto. dormido, el dormido, el Los dormido hablaba, entonces, tengo un Es que ahí retorno como ahí. que no entiendo bien cómo funcionaba eso. Y No, otra pregunta, los esto- documentos, ¿quién los dividió en esos, el documento 1 y que tienen el número 1 y luego, eso ya fue cosa de la asociación? Marcelino, ¿ibas a comentar algo sí, a sí, Octavia? sí, Octavio, lo que desaparecía eran los documentos manuscritos, una vez mecanografiados, una vez pasados a máquina. Cuando se pasaban a máquina desaparecían. La opinión de Marcelino es que muy probablemente por los problemas que existen con los documentos bíblicos y todos los otros documentos, ellos evitaron que quedaran esos documentos originales para evitar los problemas que han surgido con los documentos bíblicos. Es una opinión personal de Marcelino, de manera de que no desaparecía lo que ya estaba transcrito, solo lo que se escribió como original y después, al ser transcrito, desaparecía el original manuscrito. Eso. ¿Y quién lo escribía a máquina, no sabe? No, pues la comisión, las personas designadas por la comisión de contacto. Las personas designadas por la comisión de contacto. De manera pues de que después la misma comisión de contacto en conexión con el fórum hicieron la división, por supuesto, de acuerdo pues a algunos datos de los reveladores. Hicieron esa división, número 1, las secciones, etcétera, posteriormente. Ok, gracias. Maricel, Hola, buenas noches. Yo quería preguntar que, bueno, los puntos que has enumerado, Esther, que si son hipótesis del autor o realmente constató que esas eran las técnicas por las que se recibían los primeros documentos. Es lo que me gustaría saber. O sea, si son hipótesis del autor o si son hechos, o sea, constatadas ya, probadas de que varios No. documentos se recibieron con alguna de esas técnicas descritas que leíste. Y luego otra pregunta también o comentario. Me imagino que lo de la comisión es la comisión inicial, ¿no? Porque ya nos explicó alguna vez Marcelino que luego se fue ampliando el libro a medida que distintos lectores hacían preguntas para ir entendiendo lo que se había recibido en un primer momento. Nada, eso. Sí, Y que si Sadler, otra pregunta, y que si Sadler estaba dentro de esta comisión inicial, ¿no? Ya, nada más. sí. Sí, él era como el líder, digamos, del tema del foro y de la comisión inicial de contacto. Lo que comenta ahí Marculier es que eso es lo que ellos creen o que ellos pensaban, sí, es una nota de él. Realmente, por eso dice, parece ser que el número 1 y el número 2 fueron los principales que se hicieron uso, o sea, los canales que se hicieron uso. Parece ser, entonces sí es una apreciación de él. Claro, durante todo el tiempo en que se entregó el documento, pasaron alrededor de entre 846 y 500 personas por el foro. Fíjense que este era un foro que se reunía los domingos, que hacían preguntas y luego aparecía la información referente a las preguntas. Entonces, en ese periodo de tiempo para entregar los 196 documentos del libro, pues fueron alrededor de unos 20 años, si no estoy mal. Sí. Y otra pregunta, ¿puedo preguntar antes de...? Sadler, al final de todo, Sadler quedó sin ninguna duda, quiero decir, no, porque es que tengo noticia de algún autor actual que ha hecho investigaciones y bueno, no está bien visto por la
por la fundación, de la asociación. que dice que Sadler dudaba de la veracidad de los documentos, pero precisamente en esta descripción que tú estás a la que estás aludiendo, y bueno, y otras veces nos ha explicado Marcelino, también ha explicado Jen y tal, pues que Sadler precisamente fue uno de los que más ahínco tomó y más interés tomó en asegurarse de que los documentos se recibían, que no eran canalización, que era realmente una materialización de documentos a físico y luego tuvieron que transcribirlo, en fin, que creo que por lo que nos han explicado en algunos sitios diferentes, pues eso, que se aseguró realmente de esto, ¿no? O sea, ¿me lo puedes confirmar? Sí, Sadler tenía como ese espíritu de incredulidad, o sea, era muy incrédulo y él tenía que confirmar las cosas. Entonces, de acuerdo con lo que comenta Marc Coulier, o sea, él siempre fue como muy discreto en la recepción de la información, a pesar de estar liderando el foro. Y comentan aquí, les voy a compartir un momentico lo que él dice. Dice, ahí ya están viendo mi pantalla, sí. Dice, en el prólogo, bueno, en el anexo A dice, el doctor Sadler se ha especulado que, bueno, dice, empleó muchos años desenmascarando a varios psíquicos y místicos de la época, en un momento en que el interés por estos casos era muy grande. Dado que el doctor Sadler provisionalmente aceptó la validez del contacto de Urantia, dice, provisionalmente aceptó la validez del contacto de Urantia, desde su periodo inicial, solo unos 30 años después fue cuando tuvo certeza sobre el asunto. Específicamente el documento sobre los 12 apóstoles fue el que le dio la convicción final. Dijo, soy psiquiatra y creo que sé mi profesión, pero este documento realmente golpeó mi orgullo. Si yo tuviera media docena de psiquiatras que me ayudaran y años para prepararme, estoy convencido de que no podría haber producido un documento que suscitara competencia, ingenuidad y claridad. Así que me digo a mí mismo, no sé realmente qué es esto, pero sé que es de un material de la más alta calidad filosófica religiosa que jamás haya leído. Entonces, sí, él dice que 30 años después fue que él como que ya dijo, aterrizó, pero siempre se mantuvo escéptico respecto pues a la información, y no solo a la información, sino todos esos tipos de fenómenos. O sea, imagínense un médico psiquiatra que ve cuánta cosa de la mente y preciso a él le viene a tocar. Yo creo que los reveladores realmente le jugaron una buena jugada, digámoslo así, a este señor. Y digamos que tal vez lo escogieron precisamente para evitar también ese tema del fanatismo que se pudiera generar en torno a esto. Jairo, es una apreciación muy mía, ¿no? Gracias, buenas noches nuevamente. Sí, era para puntualizar dos cositas. En cuanto a la pregunta de Octavio, los documentos se materializaban en una mesita cercana a la cama donde estaba el paciente dormido. Esos documentos eran guardados en una caja fuerte y luego de ser transcritos, esos documentos que fueron materializados se desmaterializaban, los documentos que fueron recibidos. Por otra parte, Ángela nos refirió, y así está en la bibliografía, que en cierta ocasión un estudiante habló a través del paciente adormecido. Recordemos que los reveladores nos dicen que a este mundo vienen visitantes de otros lugares, no especifican con nombres exactamente, a estudiar nuestro planeta debido a que aquí ocurrió la séptima donación de nuestro creador. Por muchas características vienen a estudiarnos. A esos hermanos que vienen de otros lugares, no sabemos de dónde,
Los reveladores les llaman los estudiantes interplanetarios o los estudiantes planetarios. Entonces, de manera genérica, refieren a todos esos seres que vienen a realizar investigación. Uno de esos seres lo interpretó así. Uno de esos seres habló a través del paciente adormecido. Es la forma como he entendido esa parte de la historia de estos documentos. Muchas gracias. A ti, Jairo. Gracias. Armando. Armando. Esther, un saludo muy especial, es un tema súper interesante. Yo particularmente no había tenido la oportunidad de verlo en detalle hasta ahora. Creo que es una historia misteriosa, una historia extraordinaria que vale la pena conocerla en detalle y sobre la cual pues le quedan a uno muchísimas inquietudes. Pero más que inquietudes también es una forma de agradecer haber sido destinatarios como planeta de una revelación de esa magnitud. Entonces te quiero dar las gracias por ese esfuerzo, por ese trabajo. Y quisiera preguntarte, luego de haber visto y repasado, ¿cómo te sientes tú frente al libro? ¿Cómo te sientes frente a la revelación? ¿Qué te ha aportado haber conocido esa historia? Pues, qué buena pregunta. No, pues yo qué les digo, pues yo sigo expresando que para mí no me importa cómo haya llegado los documentos, o sea, para mí me interesa muchísimo el saber que hago parte de esa familia, el conocer. em, es más, yo antes de llegar a la revelación pues venía de una formación cristiana, de iglesia cristiana, y realmente no me importó saber que Jesús no es el Hijo de la Trinidad, que es un hijo creador paradisíaco que es mi papá, y realmente que me hayan bajado de ahí, realmente no le ha quitado ningún tipo, ningún peso, ni le ha quitado ningún tipo, ni una, antes al contrario, se ha aumentado para mí la admiración que yo tengo hacia Jesús y se ha aumentado ese amor que ya le traía desde la iglesia cristiana. Entonces, para mí es transparente si es el Hijo de la Trinidad, si no lo es, si es el Hijo paradisíaco. Antes tiene mucho más sentido para mí. Entonces, a mí la revelación me ha aportado tanto, tanto, tanto el saber de los mundos de estancia, saber que cuando uno se va a este planeta desde ese dogma cristiano, pues sí, hay una resurrección y vamos a volver y los cristianos creen que vamos a volver a este mundo, ¿no? Vamos a resucitar en carne nuevamente. Para mí saber de que yo voy a seguir un camino de ascenso y voy a abrazar esa personalidad del Padre, como les comentaba, conocer al Padre de acuerdo como está descrito en los primeros 10 documentos, conocer la Trinidad, eso para mí ha sido absolutamente maravilloso. Entonces, a mí tampoco me interesa de dónde venga el libro, si el libro apareció bajo una piedra, no importa. Si el libro lo entregó una sirena que no existen o de pronto existen, no me importa. O sea, realmente a mí me interesa ese mensaje tan fabuloso que tiene y lo que ha despertado en mí, o sea, lo que me ha generado en mí, o sea, yo hoy puedo decir, y como dicen también los reveladores, que habla del tema de la calma cósmica. O sea, esta calma cósmica no me la quita nadie, ya hoy en día no me la quita nadie. Nada de lo que pueda venir, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿por qué? Porque mi fe se ha ejercitado como ese músculo cuando vamos al gimnasio. Entonces, pues es absolutamente maravilloso. ¿Qué me ha aportado? Uf, crecimiento, solamente crecimiento. Yo a estos reveladores, si tengo la oportunidad de conocerlos algún día, les tengo que dar las gracias personalmente y con un gran abrazo y un gran beso. O sea, tengo que decirle, oiga, ustedes se pegaron una craneada ni la más bárbara, qué bacano, chévere. Muchas Entonces, gracias. eso, Lindo. básicamente. Pues déjenme terminar, por favor. Octavio. Y seguimos, rapidito. Sí, hermanita, adelante, no hay problema. Cuéntame. No, termine usted, si gusta más adelantito me da la oportunidad. Listo. Entonces sigo aquí y ahora listo. Entonces,
bueno, estábamos en cómo nos entregó el documento. Aquí también quiero aclarar algo que dice Marc Coulier, dice que probablemente uno de los factores o consideraciones que nos puede sorprender es el hecho que ni el doctor Saller ni ninguna de las personas de la comisión de contacto experimentaron sensaciones místicas o extrasensoriales. Mientras ellos vivían, eran testigos de extraordinarios acontecimientos, insólitos que se desarrollaban en este siglo, sin que hubieran solicitado activamente tales experiencias. En ninguna forma ellos iniciaron la experiencia de hacer algo para aumentar las probabilidades de contacto. Sinceramente, emplearon gran parte de su tiempo para salir de cualquier duda acerca del procedimiento. El control total y el estímulo estaban en manos de los superhumanos. La comisión de contacto fue incapaz de desarrollar algo extraordinario, pero sí fue recipiente pasivo esencial en este proyecto insólito, teniendo un papel activo que cumplir. Eran seres humanos comunes y corrientes, no eran místicos, o sea, no eran medios, ni místicos, ni telepáticos, ni nada de esas vainas. Permanecieron sin dejarse influir por las cosas ocultas y extraordinarias. Experimentaron una revelación única para la época, pero no se interesaron en pedirles revelaciones de carácter personal, muchas de ellas genuinas o parcialmente genuinas, que abundan continuamente en nuestro ambiente. Y me encantó y les traigo esto porque es que entonces hoy en día se habla mucho de todo este tema y la gente además cobra por, pues por entregar información que es información que de pronto, si tienen acceso a una información que va en beneficio del crecimiento y el desarrollo de las personas, no deberían estar cobrando. Y a veces me saca la piedra eso. Entonces dice que los primeros documentos de Urantia, dice el primer grupo de documentos sumó 57 documentos. Entonces recibimos una comunicación sugiriendo que las agencias superhumanas y las personalidades responsables de la transmisión de los 57 documentos se ocuparan de ampliar la revelación y de expandir los documentos de acuerdo a nuestras preguntas, puesto que ya podíamos hacer más y más inteligente. O sea, que ellos, y lo que yo entiendo y también de acuerdo con lo que dice Marc Coulier, es que ellos ya como que le cogieron el tiro a las cosas, o sea, en la comisión o el foro empezaron ya a hacer preguntas más inteligentes, entonces se fueron ampliando y entonces las agencias superhumanas o los que estaban en contactos decidieron pues como seguir en ese trabajo de seguir respondiendo estas preguntas. Entonces decía, este fue el plan. Nosotros leeríamos un documento cada domingo por la tarde y el domingo siguiente se presentaría la nueva pregunta. De nuevo, esta sería separada, clasificada, etcétera. Este programa cubrió varios años y finalmente resultó en la presentación de los 196 documentos tal como ahora se encuentra en el libro de Urantia. De alguna manera hubo una tercera presentación. Después de recibir estos 196 documentos, se nos dijo que la comisión reveladora se complaciera si revisábamos los documentos una vez más y hacíamos preguntas relacionadas con la clarificación de concepto y la eliminación de ambigüedades. O sea, los mismos, los superhumanos le propusieron a la comisión reveladora de que, oiga, revisen y nuevamente hagan una clarificación de concepto, revisen si tienen más preguntas y miren también si hay ambigüedades. Y dice, este programa una vez más cubrió varios años. Durante este periodo se impartió muy poca información nueva, no hubo información diferente a la que ya estaba descrita en los 196 documentos. Se realizaron solo cambios menores a algunos documentos, algunas cosas se agregaron, otras se quitaron, pero hubo poca revisión o ampliación del texto. Lo que acaba de ser escrito se refiere particularmente a las partes 1, 2 y 3 del libro de Urantia. La parte 4, entonces fíjense, lo anterior, que está en el párrafo anterior, corresponde, o sea, que hicieron unas aclaraciones, etcétera, corresponde a la parte 1, 2 y 3 del libro de Urantia. La parte 4, que fueron los documentos de Jesús, tuvieron un origen un poco diferente. Una comisión de seres intermedios los produjo y se completaron un año después que los otros documentos.
Las 3 primeras partes se terminaron y fueron certificadas en 1934, o sea, las 3 primeras partes se editaron en 1934. Los documentos de Jesús se entregaron hasta 1935. ¿Qué pasó y por qué se retrasó los documentos de Jesús? Dice que el retraso de 1 año en la recepción de los documentos de Jesús, o sea, la 4ª parte, se puede explicar de la siguiente manera. Los seres intermedios estaban un poco preocupados en cuanto a su participación en el juicio de Gabriel versus Lucifer, aún pendiente en las Cortes Universales, y dudaron en completar su proyecto hasta que se les aseguró que tenían autoridad plena para relatar la historia de la vida de Jesús en la tierra. Después de algunos meses de espera, llegó el mandato de Ubersa, que ordenaba a los seres intermedios unidos de Urantia a proceder con el proyecto de revelar la historia y vida de la vida y enseñanzas de Micael durante su encarnación en Urantia. No solo asegurándoles que no estaban en desacato de las cortes de Ubersa, sino que se les otorgaba el mandato de hacer este servicio y se advertía a cualquier persona relacionada con ello a abstenerse de intervenir con o de alguna manera estorbar la ejecución de dicho proyecto. Y esta es la explicación de por qué los documentos de Jesús aparecen 1 año después de que los otros documentos habían sido completados. Entonces, tan chévere que ellos recibieron un aval no solamente de Salvington, sino de Ubersa. Vino el aval y vino, digamos, el espaldarazo para que procedieran a hacer la entrega del tema de los documentos de Jesús. Bueno, ¿qué pasó después? Dice que durante estos primeros años los comisionarios de contacto recibieron muchas comunicaciones y directrices por escrito. Casi todos estos mensajes tenían una anotación en la parte inferior de la última página que decía, para ser destruido con fuego en cuanto aparezcan los documentos de Urantia ya impresos. El propósito de nuestros amigos invisibles fue prevenir la aparición de una apócrifa de Urantia después de la publicación del libro de Urantia. Todo esto fue alentador, ya que nos aseguraban que los documentos de Urantia en algún momento se publicarían. Esto mantuvo nuestras esperanzas durante largos años de espera. El hecho de que nunca se contemplara el reemplazo de los miembros de la comisión de contacto que podían perderse por inhabilidad o muerte nos llevó también a pensar que el libro sería publicado durante la vida de alguno de nosotros. Los comisionados eran los custodios del manuscrito de Urantia, por lo que guardaban la copia carbón del texto escrito a máquina en una bóveda contra incendios. También se les encomendó la total responsabilidad de supervisar todos los detalles relacionados con la publicación del libro, asegurar los derechos de autor internacional, etc. Se nos instruyó a abstenernos de hablar de la identidad de la personalidad de contacto y después de la publicación del libro, hacer alguna declaración en cualquier momento sobre si el sujeto estaba aún vivo o muerto. Y bueno, aquí los dejo. Bueno, después de esto que vino el mandato de publicación, que no quise incluirlo acá porque digamos que de manera amplia se nos ha hablado sobre el tema del mandato de publicación, pero pues esta fue la forma o es la historia y digamos de manera muy resumida como de pronto yo interpreto como les presento pues más o menos la historia de cómo se entregaron los documentos. Dice, y me encanta esto que dice, recuerden, se puede apreciar un buen poema aún si no se conoce el autor. De la misma manera se puede apreciar una sinfonía incluso si se ignora el compositor. Entonces, esto se los dejo ahí, como dice Diomedes. Y bueno, muchísimas gracias. Ahora sí escuchamos y seguimos pues con el tema de las preguntas. Bueno, a ti Esther, mil gracias. Ahora al final pues todos te vamos a aplaudir. Excelente, con esa claridad, esa simpleza, esa entrega que hacen las cosas. Es lindo porque es una ponencia sincera y tranquila, Gracias, y relajada. Divina, mi Esther, divina. Por eso te amo, eres la más. Entonces, primero tenía la manito alzada Octavio. Entonces, Octavio, empezamos contigo. Gracias. Perdón que insista, pero es que no le encuentro sentido. Si alguien los escribía a máquina, dicen que después se desaparecían. Entonces, ¿qué hacía el que estaba dormido? O sea, no encuentro cuál es no sé si habrá una secuencia o alguien la entienda que me la pueda explicar.
o el dormido se los dictaba a otro que los escribía y el que los escribía los ponía en la mesa y después se desaparecían y luego los copiaban y esos son los que se quedaban o se quedaban copias del carbón del que los escribía a máquina. Y también si la persona que estuvo dormida estuvo hasta que se terminó el libro o nada más fue al inicio. Gracias. Listo. Octavio, entonces, eso es parte de lo que no nos comentan. Por eso es que se especulan las diferentes técnicas, qué pasó con el durmiente. Pero lo que sí se sabe es que toda la entrega de los documentos surgieron alrededor del durmiente. O sea, el durmiente sí o sí tenía algún papel o alguna función en la entrega de los documentos. No nos dicen, o sea, realmente cómo fue la técnica. Lo que les leí ahí es lo que de pronto Marculier, hipótesis que tenía, pero no nos dicen con exactitud qué técnica se utilizó. Por eso se dice que fue que se entregaron los documentos, se editaron por los superhumanos y después desaparecían. Eso es parte de lo que de pronto se especula. ¿Qué no tiene sentido? Tiene sentido aquellas cosas que nosotros no entendemos o que de pronto no resultan sencillas para nuestra comprensión, más bien. Entonces, pues nuevamente te digo, no hay forma pues de pronto de saber con precisión el papel del dormido. Solamente sabemos que era dormido, que estaba dormido, que no interfería la mente del Señor. De hecho, los reveladores por ahí en uno de los documentos dicen que por eso se les facilitó la entrega del documento, porque él nunca se interesó por lo que estaba pasando alrededor de él. O sea, era una persona normal, común y corriente, pero que le decían, ves que tú hablaste anoche, y decía, ah, bueno, sí, qué chévere. O sea, nunca preguntó ni por qué, ni cuándo, no hubo interés por parte de él en participar en la entrega de los documentos, es lo que yo entiendo. Entonces, dormido, digamos que esa mente que estaba, digamos, como liberada durante el sueño y después despierto, que no había como mucho interés en ser partícipe o ser protagonista, o que el ego de pronto no estaba de por medio para decir, ah, es que yo soy el dormido con el cual ustedes están recibiendo el documento y aquí estoy yo. O sea, no había protagonismo por parte de él, no había interés de ser protagonista. Eso fue lo que le facilitó a los reveladores la entrega del documento. Pero no sabemos si hubo, como dicen ahí, o sea, si él escribía, si no escribía, si el documento simplemente aparecía en la mesita de noche, porque tampoco Marculier no menciona mesita de noche por ninguna parte. No tenemos conocimiento de eso, o sea, no hay de pronto una claridad. Y de acuerdo con lo que yo leí, dentro del juramento que ellos hacían estaba que ellos se morían con eso, o sea, no podían revelar las técnicas de entrega del documento. Miguel. Gracias, Néstor. Mira, tenemos dos manitos alzadas. Entonces, tenemos a Miguel y tenemos a Marcelino. Después de Marcelino, ya terminamos el programa para respetar el horario. Si alguien se quiere ya quedar haciendo preguntas y Esther o Marcelino o alguien está en disposición de quedarse, bien. Pero entonces, oímos a Miguel, luego a Marcelino y terminamos, ¿correcto? Entonces, Miguel, tienes la palabra. Bueno, pues vale. Como despedida ya para vosotros, porque yo ya también me tengo que ir a dormir un poquito. Solo decir que sobran cualquier tipo de preguntas o dudas, y yo en este momento me pongo en la piel del doctor Sadler, cuando él, después de 30 años, contándole o revelándole las características, las vidas de los apóstoles, cuando de pronto a mí me enseña el libro Durantia las inevitabilidades, cuando en la vida de Jesús hay 1.000 millones, por hacerlo exagerado, de pruebas que nos indican a cualquier persona que tenga un mínimo de intuición, perspicacia y algo de psicología, que es imposible que haya ser humano capaz de hacer la obra que está hecha, la revelación. Luego,
Luego, yo me pongo en la piel del doctor Sadler. Es que estoy seguro, este hombre, siendo un gran psiquiatra, no necesitó más pruebas que la confirmación. Hombre, como era un psiquiatra, era escéptico y tenía que hacer sus cábalas. Pero que con 30 años, cuando él dijo, Tate, esto es real, esto es auténtico y aquí no hay trampa ni cartón. Pues bueno, pues yo, bueno, ya no quiero repetirlo más. No sobran las preguntas, sobran las dudas. El libro es la auténtica prueba de que es auténtico. Nada más. Gracias. Gracias a ti, Miguel. Continúa Marcelino. Mi Maricé, quedas para después de que terminemos el programa, ¿sí? Qué pena contigo. Y tú eres trasnochadora. Adelante, Marcelino. Gracias, Angelita. Nuevamente, felicitaciones, Esther. Quería leer una media página rápidamente, Angelita, adicional que me parece interesante, del folleto de Marc Kuliak, de alrededor de 50 páginas. En la página 31, Marc Kuliak dice lo siguiente: a medida que el texto de los documentos de Urantia se acercaba a su terminación, el grupo, en un desarrollo natural, comenzó a centrar sus pensamientos en cómo se entregaría la revelación al mundo y a considerar en qué forma una organización u organizaciones podrían hacerse responsables. El primero y más grande conflicto data de esta época, ocasionado por un psíquico y escritor de nombre Harold Sherman. Resumo brevemente el caso. Así, existe gran diferencia de opiniones en lo que dejó todo este episodio que no pudo ser realmente resuelto. Esta narración es un resumen extraído de varias fuentes, pero principalmente de los puntos de vista del doctor William Sadler y algunas aclaraciones de mi padre, Warren Kuliak. Harold Sherman y su esposa Marta se unieron al foro alrededor del año 1942. Harold Sherman era una persona carismática y, en otros términos, persuasiva, mientras que con una apariencia de benignidad llevaba la revelación a un control democrático del foro. Se sospechaba que Harold Sherman tenía proyectos secretos. Recordemos que la Comisión de Contacto fue una extensión de la Comisión Superhumana Reveladora. Ellos recibían órdenes de los superhumanos. Harold Sherman desafió la autoridad de los reveladores superhumanos tratando de arrebatar del control de la Comisión de Contacto y en particular de la dirección del doctor William Sadler los documentos de Urantia. Según el doctor William Sadler, Harold Sherman estuvo manipulado por Caligastia, quien estuvo tratando de dividir el grupo. Por la Comisión de Contacto se supo que Caligastia odiaba los documentos de Urantia y buscaba destruirlos. En la Comisión de Contacto se dijo que Caligastia actuó sembrando cizaña entre las personas y los grupos para crear desunión. El mantenimiento de la unidad fue lo que más enfatizaron los reveladores. Quería leer esto, Angelita. Muchas gracias. A ti, Marcelino. Esthercita, rápidamente, una pregunta rápida para una respuesta clara. Nos pregunta Tatiana que si el libro de Urantia también se apoyó en libros ya escritos. Sí, los reveladores dicen que ellos utilizaron información que ya estaba, digamos, entregada a la humanidad. Entonces, que ellos se apoyaron de esa información. Entonces, por eso hay mucha coincidencia con algunas citas de la Biblia, con otros libros. Por ejemplo, dicen que lo que se escribe en las inevitabilidades también es información que ya está por allá escrito no sé dónde. Sí, y de hecho ellos dicen que utilizaron más o menos unas 1000 fuentes de información escrita en otros tiempos. Bueno, y Maricé, por último, ya después no recibo a nadie más. Maricé, brevemente, por favor, mi muñeca.
No, bueno, me puedo quedar después, que me da igual que no se grabe. Yo, Dale, dale para que quede grabado. Sí, bueno, es que precisamente por lo que estáis hablando ahora, es que hay un autor actual, lo sé por el tema de la Urantiapedia, que habla sobre que Sadler fue el que escribió el libro. Y además dice precisamente lo que ha preguntado Tatiana, dice que ha encontrado los libros en los que se apoya, que se apoyaron, bueno, que se apoyaron los reveladores, o bueno, el autor en este caso, que dice que es Sadler, que es Sadler quien escribió el libro, o sea que alucinante, ¿no? Por eso es muy importante también desde mi punto de vista lo que dice Esther y la cita que ha puesto aquí escrita, porque y bueno, y lo que ha dicho Miguel también, que cuando lees el libro es que ya no necesitas saber cómo ha surgido el libro. Y luego también me ha parecido muy interesante lo que apunta Marcelino, porque Harold, el señor Harold, no me acuerdo el apellido ahora, que fue influido por Caligastia, creo que sigue habiendo, porque ya te digo que hay un actor, una persona viva que tiene contacto con lectores del libro, pues comenta eso, que el libro lo escribió realmente Sadler. Así que nada, era eso, nada más. Ok, gracias. Pues digamos que yo, si esto es cierto, Sadler, yo me le quito el sombrero a Sadler, o sea, qué más tan berraco, o sea, alucinante como dices tú. Entonces, si fue Sadler, bienvenido, o sea, bendito sea Sadler, realmente. No. Pero no, lo y dicen eso para no le- atacarlo, o sea, para Claro. atacar a los que creemos en el libro de Durantia. Sí, Entonces, no, claro, de que lo hecho, diga una persona que ha escrito, o sea, que ha leído el libro, porque... Y luego también que buscó fuentes, dice que ha buscado las fuentes en las que se basa el libro Durantian, ¿sabes? sí, Entonces, que me parece todo así muy alucinante. Entonces digo yo, es que aquí tiene que haber algo maligno o algo raro, porque es que no lo entiendo. de Después acuerdo. de leer el libro. ¿Ustedes recuerdan la presentación de Andrés Ramírez cuando nos presentó sobre el tema del materialismo y cómo nos estaba haciendo daño y el humanismo cómo nos estaba haciendo daño hoy en día? Y él presentaba aquí unos autores, un autor que se dedicó a buscar, que es ateo y que hace parte de esta corriente del humanismo y se dedicó, pues, tiene un libro que ataca al libro Durantia. Pues desertores van a haber siempre de todo, pero la verdad, sí, independiente si fue entregado por seres extraterrestres, espirituales o lo que sea, o si fue por el mismo Sadler, de verdad, yo a Sadler lo bendigo. Y qué cabezazo, o sea, realmente no importa si fue de dónde salió, pero porque es que fíjate que cuando le damos prioridad, y seguramente habrá muchos lectores de Urantia que se han retirado precisamente al escuchar ese tipo de comentarios, y es que ¿dónde están puestos sus ojos? O sea, ¿o dónde están sus metas puestas? Están puestas entonces en lo que la razón. Yo pienso que para leer Urantia o para ser lector de Urantia hay que apelar más al corazón que a la razón. Y ahí en el corazón es donde está el espíritu de la verdad. De hecho, los mismos reveladores lo dicen. O sea, es en nuestro corazón que el espíritu de la verdad se está manifestando. Porque si lo hacemos con la razón, entonces nos siguen ahí martillando, es que no entiendo si fue con un papelito, o si fue con el escrito, o si fue o si se metió en la caja fuerte, si no se fue, si fue la mesita de noche, y entonces el durmiente. No importa. Cuando vamos a disfrutar una sinfonía, una melodía, no nos interesa saber quién es el autor, pero lo disfrutamos, y así sucede también con los que de corazón, aquellos que de corazón estamos recibiendo el mensaje de Urantia, los que nos ha transformado realmente, o sea, entonces, pues eso es lo único, yo los dejo con eso. Ven, no te nos vayas todavía porque pues tú eres la ponente y aquí hay una manito alzada y hay un comentario también de Pablo con respecto a lo de Maricé, donde dice, cada documento del libro de Urantia dice claramente quién lo dictó.
Ok. Y Eh, Wilson, Sí, solamente es para, como para la pregunta de Osvaldo que quede clara. Y es que yo entiendo que ponían las hojas de las preguntas encima de una mesa, digamos así, aparecían las respuestas, el grupo de contacto las transcribía y luego las respuestas desaparecían. Y el proceso se repetía así nuevamente. Era para terminar con eso. Gracias, Angélica. gracias, entendí lo mismo. Gracias, Wilson.